Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios. Presenta su programa Encuentros con Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 15. Dice así la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Padre que estás en los cielos, en esta hora agradezco el tiempo que me permite de poder estar delante de este pueblo tuyo, Señor. Yo pido que me ayudes a poder darme a entender, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, que podamos estar atentos a tus palabras llenas de vida. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a poder atesorar y más que eso, poder practicar lo que aquí vamos a escuchar. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos considerando el tema, hermano: el que rechaza a Dios, pues escogerá su fracaso. Y estamos viendo una actitud llamada la obstinación, una obstinación que nos descalifica de las bendiciones de Dios. Tal fue el caso de Saúl, que tuvo una obediencia parcial en un momento. Esa es parte de una persona obstinada, ¿verdad?, que hace las cosas a medias, ¿verdad? Saúl en su momento hizo también cosas a medias y su obstinación lo descalificó. Y bueno, aquí tenemos una iglesia que igual, hermano, estaba a punto de ser descalificada de parte del Señor, y precisamente por la misma actitud, una obstinación que ellos tenían. Ahí en el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres. Ahí está el problema de la iglesia. No tenía convicción, no tenía una definición. Ni había rechazado a Cristo, pero tampoco lo había aceptado. Estaba de una forma neutral. A esto se le llama falta de convicción, porque una persona que tiene convicción está en el pecado o está en lo que está con Dios. Yo he conocido personas, hermanos, que están en el mundo que dicen: no, yo aquí estoy bien y hacen lo suyo, ¿verdad? Y yo digo: vaya, qué bueno en su momento, ¿no? Porque tienen esa convicción. Pero lo peor es que hay personas que estamos dentro de nuestras congregaciones que no tenemos esa convicción. Y eso sí es serio, porque hay más oportunidad para aquel que verdaderamente dice estoy perdido, que para aquel que dice que ha sido encontrado pero está perdido en la iglesia por sus actitudes. Así que, y aquí tenemos un ejemplo. La Odisea era un ejemplo de eso. Una iglesia, hermano, que lamentablemente tenía sus servicios, pero tenía fuera a Jesús. Estaba fuera a Jesús, o sea, estaba fuera de sus vidas. Y yo, ¿por qué le digo que tenía obstinación? Porque era una iglesia que obviamente conocía palabra, sabía cuál era la voluntad de Dios, mas no así lo hacía, ¿no? Y lo hacía de una forma parcial, porque sí cumplía ciertas cosas, como el estar en una iglesia, pero la iglesia no estaba dentro de sus corazones, ¿verdad? Entonces, serio esto, ¿verdad, hermanos? Así que ese era el problema de la Odisea. No tenía convicción, estaba neutral, ¿verdad? No tenía seguridad de la verdad que decía tener, y esto lo llevaba a comportarse de una manera muy inestable, ¿verdad? Y eso, amado, yo le decía la vez pasada que no viene de la noche a la mañana.
Yo creo firmemente que la Odisea era una iglesia genuina, ¿verdad?, de Dios, pero en un momento dado empezó a perderse en el camino. Y estuvimos hablando sobre esas cosas que lo hicieron poco a poco alejarse de Dios. Lo primero fue el engaño de su corazón. Ellos creían estar bien, mas no era así. Jesús les dijo: yo conozco tus obras, que dices estar viva, pero no estás viva, estás muerta. Entonces, el engaño de su corazón fue uno de los problemas que ellos adolecían. El otro fue el que permitir, hermano, que el afán por las cosas de este mundo reinara en su corazón. Ellos decían: yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Esto nos habla de una iglesia que había adquirido cierto poder adquisitivo, hermano, pero ¿a qué precio? Olvidando a Dios. Y no me va a dejar mentir que este es un problema que hay hoy en día en nuestras congregaciones. Gentes que se materializan, hermano, y que ya no tienen tiempo para Dios y logran ser bendecidos, pero en el proceso de la búsqueda de la bendición pierden a la fuente, que es Cristo, y terminan alejándose. Y ahí tenemos el caso de la Odisea. Hoy quiero abordar otro aspecto que contribuyó a que esta iglesia fuese tibia. Y lo vemos ahí en el versículo 18. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Dice: por tanto, yo te aconsejo. Aquí tenemos la forma como el Señor empieza a poder ayudar, ¿verdad?, a la iglesia. Porque el evangelio de eso se trata. Señala el error, pero también da la salida o la sanidad para curar esa herida. Y el versículo 18 es precisamente la fórmula que el Señor le da a esta iglesia para mejorar esas áreas débiles. Y ahí le dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Fíjese. Y mire lo que le sigue diciendo: y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál era el otro problema de esta iglesia? Aparte de que vivía engañada en su propio corazón, materializada, era una iglesia desnuda. Por eso en el versículo 17 al final dice: ¿no sabes tú que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego? Y termina diciendo: desnudo. Por eso es que el Señor les recomienda que se vistan de un atuendo correcto para que dejen su desnudez. Ahora, ¿qué significa la desnudez en la Biblia? ¿Qué significa la desnudez? Pues es el pecado no confesado, no tratado. A eso se refiere la desnudez. Esta era una iglesia, hermano, que lamentablemente había dejado entrar al mundo en su corazón. Se había contaminado, no había guardado sus vestiduras, había empezado a comulgar con el mundo, al punto, hermano, que terminó perdiendo ese vestuario que caracteriza al creyente, que se llama justicia. Se vio de presto por el pecado constante y practicado. Fíjese bien, se vio desnudo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Bueno, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando una persona está desnuda, bíblicamente hablando, está expuesta al juicio de Dios, hermano. Fíjese bien, una persona desnuda bíblicamente está desprotegida y está expuesta al juicio de Dios. Bueno, en lo natural lo podemos ver, ¿no? Si alguien anda ahí en un lugar helado y no teniendo atuendo correcto, pues se enferma y hasta puede llegar a morir. Entonces el atuendo como que protege el cuerpo. Amén. Entonces cuando la Biblia manifiesta la desnudez de personas, está diciendo que están expuestos
a un juicio de parte de Dios. Y eso lo podemos ver, hermano, claramente ilustrado allá en Génesis. Y yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 3, porque allí tenemos un ejemplo claro de lo que le estoy diciendo, para que usted vea que cuando dice tú eres desnudo, pero ¿por qué Dios le estaba diciendo a la iglesia que estaba desnudo? Porque estaba en pecado, porque vivía en pecado. Y eso había desnudado precisamente a esa iglesia, y el juicio de Dios obviamente estaba sobre ella. Por eso es que dice, te vomitaré de mi boca. Ese es juicio, ¿sí o no? Te vomitaré de mi boca. Ese es un juicio de parte de Dios. O sea, el Señor no quiere tener parte ni suerte con personas así, porque Él es santo. Estamos trabajando con un Dios santo, y por lo tanto nosotros tenemos que ser también santos. ¿Me explico? Va. Fíjese bien. Ahí en Génesis capítulo 3 tenemos cuando Adán y Eva pecan. Cuando ellos pecaron, fueron desnudados. Escucha bien lo que le voy a decir. Fueron desnudados de la gloria de Dios. Mas cuando hicieron infracción en cuanto a la palabra de Él, esa gloria se cayó. Inmediatamente se abrieron sus ojos y se vieron ¿qué? Desnudos. Por eso le digo que no estaban desnudos ante los ojos de Dios, porque hay una vestidura espiritual que el hombre carnal no lo puede ver. Así que cuando dice allí que en el momento que pecaron, abrieron sus ojos y se vieron desnudos, quiere decir que antes de haber pecado, ellos no tenían problema con desnudez. Se percataron que habían perdido ese vestuario cuando hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Y ahí claramente dice, yo quiero que vaya conmigo al versículo 7, porque cuando ellos se vieron desnudos, inmediatamente buscaron cómo tapar su vergüenza. Y dice, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Mire, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire el pecado lo que hace abrir los ojos, pero no a lo bueno, sino a lo malo. Desnuda. Qué tremendo esto. Yo cuando empecé a leer digo, bueno, entonces quiere decir que estos dos en realidad no estaban desnudos al principio. Tenían la gloria de Dios, pero en el momento que hicieron lo malo se les quitó. Fueron despojados. Y eso significa que fueron expuestos ¿a qué? A un juicio. Y por eso es que lo vemos huyendo de Dios. Dice la escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque el mal que uno hace inmediatamente implica que debemos de pagar eso malo que hemos estado haciendo. Entonces por eso es que el impío, el que hace mal, huye porque le teme a la corrección, le teme al juicio, le teme a la justicia. Y ya no vemos a la pareja muy consciente de la presencia de Dios, más bien huyendo de ella. Ya no la vemos como ansiosa esperando que regrese, que viniese el Señor a tener comunión con ellos. Hoy no, hoy lo vemos huyendo de su presencia, porque habían sido abiertos sus ojos y estaban desnudos. Es algo bien interesante en lo natural.
¿Cómo se demuestra esto? De la inocencia, fíjese. Porque cuando uno está vestido de la gloria de Dios, uno tiene una cualidad que se llama inocencia. ¿Me escucha? Porque para aquel que es puro, todas las cosas le son puras, pero no así para el de mente morbosa. Inocencia. A eso le llamo yo ser vestido de la gloria de Dios. Cuando estamos, ¿qué? Llenos de inocencia. Y lo vemos en el aspecto natural. Fíjese bien. Cuando los niños, hermanos, están en una edad pero muy tierna, usted los puede andar desnudos y ellos no se avergüenzan. Y allá andan los hipotes, ¿verdad? Y bien tranquilos. Usted los puede sacar así a plena luz del día y ellos no se inmutan. Usted los puede estar bañando en algo público, en la playa, en el lago, y completamente desnudos, y los hipotes contentos chapaleando. ¿Qué pasa con los niños? Son inocentes. Están vestidos de esa gloria original que tenía esa pareja. Mire qué cosa más fascinante, que hay vestigios de ese vestuario espiritual llamada inocencia hoy en día. Y lo vemos con las criaturas, con los bebés. Pero ¿qué sucede cuando el bebecito empieza a tener unos, yo no sé a qué edad empieza? Usted vea bien. Porque hay cierta edad donde ya los niños ya dicen: mamá, ya no me bañe. Mamá, ya no me vea. Y ya de repente empiezan a, ¿qué? A querer ser independientes. Empiezan a huir del ojo público porque ya se sienten, ¿en qué? Con vergüenza. Es en esa edad precisamente donde el niño deja su etapa de ¿qué? Inocencia y empieza a tener conciencia de sí mismo. Y empieza a huir, y empieza a taparse, y empieza a ser más recatado, etcétera. ¿O me equivoco? Ustedes que han criado sus hipotes, ¿verdad? Que así les ha pasado. Que de repente usted está en el momento ahí, quizás bañando a su niño y todo, y de repente le dice al niño: ya no quiero que me bañe, mamá. Y ya empiezan a buscar: yo quiero algo para taparme, mamá, tráigame la toalla. Ya están dejando esa etapa de la inocencia. Y viene ¿el qué? La consecuencia del pecado, hermano, que viene de generación en generación, desnuda a este infante de la inocencia y lo hace ver tal cual es, desnudo al juicio de Dios. Es allí donde los niños necesitan ser presentados ante Jehová. En ese momento en que el niño empieza a tener conciencia de lo bueno y de lo malo, es donde el padre debe de empezar ¿a qué? A cubrirlo con palabra de Dios, a llenarlo con la bendición de Dios, a hablarle de Jehová. ¿Me escucha? Es en esa etapa, ¿verdad? Tenga cuidado usted en esa etapa, en esa transición, que muchas veces pasa desapercibida de los padres y es muy determinante. Porque es ahí una cosa maravillosa para empezar a decirle al hijo: esto sucedió un día y en el jardín del Edén, cuando alguien hizo lo malo delante de los ojos de Dios, se vieron desnudos y empezaron a huir. Eso te está pasando a ti. Quiere decir que tú necesitas de alguien que te cubra. Y empieza usted ¿a qué? A evangelizar a su pequeñito.
por las cosas que él mismo está experimentando en su cuerpo. ¿Me estoy dando a entender? Si los padres aquí no lo hicieron, pues los futuros padres van a hacerlo. Háganlo. Y después me van a contar, si es que todavía estamos aquí vivitos, ¿verdad? Los niños tienen una forma de captar las cosas de una forma tan especial que yo le digo, va a ser la primera lección ilustrativa que usted le va a dar a los niños acerca del pecado, de las terribles consecuencias del pecado, que trae vergüenza, que nos hace huir de Dios. Y es lo que hacen los niños, ¿no? ¿Y qué hace uno también ya cuando uno está grande? Dios guarde si se mira uno sin. Si yo recuerdo un día, hermano, que nadando allá por unas pozas allá por Cihuatehuacán, me roban los zapatos usted. Y ninguna de la casa dijeron, mira hijo, quédate así, yo voy a ir a traerte algo. No, me tocó irme así, a pie limpio para la casa, pero yo lleno de vergüenza, solo por zapatos. Ahora imagínese perder toda una ropa. Ya imagine usted topándose con hojas de huerta y todo ahí. Ya puede imaginarse usted la escena. Pero eso es lo que hace el pecado, hermano. Nos desnuda y nos hace conscientes de la presencia de Dios, que es un Dios santo, y que por lo tanto estamos expuestos a un juicio de Dios porque hemos hecho lo malo. Y es lo que estaban experimentando Adán y Eva. Cuando estaban haciendo lo correcto, ellos no huían de Jehová. Ellos se miraban desnudos y no se inmutaban y andaban tranquilos ahí en el huerto paseándose desnudos. Y no se inmutaban para nada. Porque estaban vestidos de qué inocencia. La gloria de Jehová es así, trae inocencia. Pero el pecado quita ese vestuario, desnuda al hombre de esa gloria, de esa inocencia, y lo expone al juicio que conlleva el pecado. Inmediatamente ellos, al verse así, buscaron qué hacer, alternativas para cubrir su desnudez. Y dice ahí claramente que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. ¿Qué significa esto, amado? Fíjese bien. Obras del hombre tratar de arreglar algo que no puede por sí mismo. El hombre muchas veces trata de justificar su pecado, trata de justificar su error y se llena de obras propias para decir, bueno, lo que yo estoy haciendo es malo, pero tiene un fin correcto. Hay creyentes que yo he escuchado decir esto. Fíjese bien, robarle a un rico no es pecado, robarle a un pobre sí. Hay cristianos que tienen esa mentalidad, que justifican el pecado. Hay veces que hay un dicho que dice que el fin justifica los medios. Eso es mentira, no siempre es así. Yo no voy a justificar el pecado para hacer algo correcto. ¿Me escucha? Imagínense que yo tengo grave a uno de mis padres. Dios no lo permita, ¿no? Pero imagínense una escena así. Y yo no tenga dinero, no echar mano. Y de repente alguien tiene dinero y yo quiero tomar eso a la fuerza porque la situación es apremiante. Y llego al punto de hasta atentar con la vida de esa persona. ¿Usted cree que es correcto? Y cualquiera, pues en el fin justifica los medios, hermano. No. Es ahí donde uno debe de tener principios claros en la Biblia, hermano.
Y a veces cuando llegamos en lo extremo es ahí donde verdaderamente se da a conocer lo que hay en nuestro corazón. Usted puede estar pasando situaciones difíciles, de repente está una tentación ahí, dinero mal ubicado, ahí en su trabajo, ahí en la oficina, qué sé yo, y usted una situación bien tremenda. Y usted tiene la posibilidad de tomarlo y sin que nadie se dé cuenta. Es correcto ante los ojos de Dios. Usted puede decir, hermano, pero es que yo tengo una necesidad, el Señor proveyó. El Señor proveyó. También he conocido personas que dicen, bueno, yo no sé por qué le coartan a uno los sentimientos del placer. Si en la Biblia está que uno debe deleitarse, pero ¿por qué dice la Escritura que no debemos de caer en fornicación o en adulterio? Porque es un pecado, pero genera un placer. Entonces una persona un día me dijo, bueno, pero es que si fuera malo, me dijo, ¿y para qué le da sentimiento Dios a uno si no lo puede disfrutar? Así, hermano. Y yo me quedé. Así me dijo. Y me dijo, y yo no sé por qué Dios le da sentimiento a uno si uno no los puede disfrutar, me dijo. Porque estaba en una relación ilícita en ese momento. Obviamente estaba disfrutando la relación, pero era ilícita. Es que el placer es dado, hermano, al hombre o a la mujer para que se disfrute bajo la ley, bajo los principios morales. Ahí es bendito el placer. Y Dios lo sella con aprobación. ¿Me escucha? Lea si gusta ahí Cantares, ahí se da cuenta. Entonces, no hay nada de malo cuando se hace bajo los principios establecidos. Pero cuando yo me desvío, ahí está el problema. Entonces no justifique cosas malas con cosas buenas. Pecado es pecado y debemos de llamarlo tal cual es, si queremos ser libres de él. ¿Me escucha? Pero usted siempre está justificando. Es que mire, hermano, usted no sabe lo necesitado que estoy. Y de repente Dios proveyó. Ah, sí, Dios proveyó, está seguro. No, hermano, tenga cuidado. Entonces, esta es una de las cosas que debemos de empezar a llamar por nombre. Pecado es pecado. Y no debemos comulgar con él. Y si lo hacemos, en ese momento perdemos la vestidura que Dios nos ha dado. Y usted me puede decir, bueno, hermano, y entonces, ¿cuál es esa vestidura que Dios nos da después de haber pecado? Así como en el caso de Adán y Eva. ¿Qué solución le dio Jehová a eso? Porque vemos que el hombre hizo algo, ¿no? Quiso justificar las cosas. Él dijo, es que la mujer que me diste, es que la serpiente, ¿verdad?, me engañó. Y empieza a justificar. Y así es uno nunca quiere asumir consecuencias de sus actos. Siempre busca culpables. La justificación, el taparrabo es eso, justificación. Pero, ¿qué solución le da Dios a esto? Bueno, ve ahí lo que dice en Génesis capítulo 3 siempre, versículo 21. Lo tiene. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué dice? Túnicas de pieles, y lo vistió. Ellos estaban vestidos con ropas que ellos mismos habían elaborado. Vuelvo a repetir, esto se llama obras propias. Tratar de justificar lo que no tiene justificación ante los ojos de Dios. Y para él pecado es pecado. Yo quiero, antes de ahondar un poco más sobre el vestuario que Jehová puso, quiero hablar un poquito más de ese vestuario que muchas veces nosotros nos ponemos, llamado religiosidad.
Porque ese fue el primer acto religioso que hubo en la historia de la humanidad. Repito, este fue el primer acto religioso que se hizo en la humanidad. En Isaías, capítulo 64, 6, fíjese bien, claramente dijo el profeta lo siguiente. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, ¿como qué? Como trapos de inmundicia. Fíjense, nuestras justicias, es decir, nuestras propias obras de tratar de arreglar cosas, de justificar cosas. Cuando procedemos de tal manera, eso no es más que un trapo de inmundicia. Y dice ahí, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Mire. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que toda obra propia de querer arreglar las cosas es infructuoso. Yo no puedo salir del hoyo sin ayuda. El pecado no puede ser, hermano, mitigado o confrontado por mis propias fuerzas. Imposible. Necesitamos a alguien santo que nos pueda levantar de esa porquería en donde estamos. Pero no puede alguien sucio. Como dice una escritura ahí, un ciego no puede guiar a otro ciego. Una mano sucia no puede sacar del fango a otra persona porque está en las mismas condiciones. Se necesita otra persona en un nivel superior para sacarlo de esa desgracia. Pero cuando el hombre está tratando de justificar sus actos pecaminosos, cae en obras propias de justicia, donde justifica el por qué está haciendo lo que hace. Y ahí claramente dice que eso es un trapo de inmundicia. Así que esas hojas de higuera eran ¿qué? Trapo de inmundicia. Tapaban ciertamente el pecado, tapaban la desnudez, pero eso no cambiaba el hecho de que habían pecado. ¿Verdad que así muchas veces se comporta mucho creyente? Vive en pecado, pero se cubre con religiosidad. Está en pecado en casa, está en pecado allá en el trabajo. Cuando va a otro lugar lejos de su comunidad y peca, y cuando viene a la iglesia se pone el trapo de inmundicia llamado religiosidad. Y lo vemos, hermano, ahí con su Biblia, lo vemos con su himnario, lo vemos, en fin, muy santos aparentemente. Y cantando, a veces hasta fluyendo en algún tipo de don, teniendo hasta ministerios, sirviendo, y sin embargo en pecado. Esos son los taparrabos, los trapos de inmundicia. La iglesia no es para esconder ladrones. Así dijo Cristo, ¿verdad? Porque has convertido la casa de Jehová en cuevas de ladrones. Es decir, gente que no está viviendo acorde a lo que aquello representa. Si es la casa de Dios, yo debo de ser ¿qué? Honrar y reverenciar lo que allí está. O lo que digo yo, llegar y aplaudir y bendecir. De repente nos encontramos en situaciones así, con creyentes, hermanos, que lamentablemente están ocultando su pecado, así como hizo Adán y Eva, y se presentan en nuestras congregaciones. Y uno dice, bueno, están bien los hermanos.
Pero aquel que todo lo ve y que todo lo sabe, sabe perfectamente cuál es tu condición. A él no le podemos engañar. Yo lo puedo engañar a usted aquí. Usted me puede engañar perfectamente a mí. El problema es que a Dios no se le puede engañar. Y todo lo que el hombre ciega, eso va a cosechar tarde o temprano. El mal paga mal. ¿Me escucha? El que le sirve al enemigo, tarde o temprano, va a terminar colgado en un lazo. ¿Me escucha? Tarde o temprano, al que le sirve al enemigo va a terminar colgado, como fue Judas. Ese es el fin del pecado, es la muerte. Por eso le digo yo, si estamos en una constante práctica pecaminosa y decir ser creyente, usted es uno más engañados a causa del pecado. Y se está tapando con la religión. No, yo pertenezco a Iglesia Camino a Redención. No, si yo soy líder en un ministerio, si yo canto, si evangelizo. Ay, usted no me ha visto fluir en los dones que Dios me ha dado. Por eso es que el Señor dijo en cierta ocasión, aquel día, muchos me van a decir: Señor, pero si en tu nombre yo saqué fuera hasta demonios. Y le dijo Jesús: apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que el Señor les dijo no te conozco? Y ellos decían que conocían a Jesús, al punto que hasta usaban el nombre de Jesús, y realmente los demonios se sujetaban al nombre de Jesús. Pero en realidad su vida no estaba correcta ante los ojos de Dios. Y llegó el día en que se presentó. Por eso le digo, podemos vivir una vida completamente de engaños aquí en esta tierra, pero cuando usted se muera, ¿sabe lo que va a encontrar? El infierno. Y eso es lo que debemos de evitar. Yo necesito que usted sepa esto. Si morimos en pecado deliberado, sabiendo que es incorrecto, y me sorprende la muerte, usted no va a despertar en el cielo. Y no va a ser porque no se lo dijeran, sino porque fue obstinado. ¿Cuántas veces Dios le ha dicho apártate? ¿Cuántas veces Dios le ha mandado hasta profetas y le ha dicho arregla tu vida, ponele en orden? Pero usted le va y le viene, y allí le gusta, porque usted es un fiel feligrés de una congregación y le encanta calentar banca. Y le encanta cantar y de vez en cuando zarandearse. Le encanta que le pongan mano y que le profeticen, que se caiga. Pero ¿de qué sirve todas esas experiencias si usted no ha cambiado por dentro? La santidad es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Cuando tratamos de vivir la santidad de afuera para adentro, estamos haciendo lo que hizo Adán y Eva. Porque ellos estaban preocupados por su apariencia que por su corazón. ¿Me escucha? Que Dios nos libre de gente religiosa entre nosotros. Que Dios nos libre de gente religiosa entre nosotros. Gente bien arregladita, gente bien ¿verdad? Todo en su lugar, pero su corazón fuera de la voluntad de Dios. No, Señor, no es así como debe de vivir usted. Porque de lo contrario, el juicio de Dios le va a platicar en un momento dado. Usted se expone a disciplina. ¿Me escucha? Así que cuidemos nuestras vidas espirituales.
No solamente tengamos cuidado por nuestra apariencia, porque Dios ve más allá de los trapos que nos ponemos como taparrabos. El Señor ve más allá de esas obras religiosas que tenemos. Somos fieles en congregarnos, fieles en ofrendar, fieles en diezmar, fieles en hacer ciertas cosas asignadas. Y nadie les quita eso, ¿no? Son personas muy, pero muy eficientes en lo que hacen, pero con un corazón no conforme al corazón de Jehová. ¿Y de qué sirve eso? Y ahí lo vemos. Personas que al igual que Adán y Eva se tapan su pecado creyendo que no serán descubiertos. ¡Qué error más grande! Porque el Señor sí lo conoce. Por más que tapemos las cosas, del ojo de Jehová no nos escapamos. Quiero que lea también conmigo lo que dice Romanos 3:10. Bueno, se lo voy a leer. Dice: no hay justo ni aún uno. Para aquellas personas que dicen: no, es que yo no le hago nada a la gente. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Yo para qué voy a ir a una congregación? ¿Yo para qué voy a aceptar a Cristo? Porque ellos se sienten buenos. ¿Se ha topado con gente así? Evangelizar a gente así, llena de justicia propia, qué difícil es. Porque de repente empiezan a ver a los demás y dicen: pero mire, yo no robo. Y yo me di cuenta que hace poco hubo un gran escándalo ahí dentro de su iglesia a usted. Sus mismos miembros le robaron sillas y ahí lo andaban ofreciendo. Yo lo vi. Así que estoy yo mejor que ellos, ¿verdad? Y lo dejan a uno calladito. ¿O me equivoco? Esas son las gentes que se tapan con sus propias obras de justicia, de bondad y de misericordia. Y sí, es cierto. A veces son mejores ellos que los creyentes que están dentro de una iglesia. Ya está cherche, ¿verdad? Porque no les da el sol. Solo encuevados en la iglesia. Y yo no le estoy diciendo que eso sea malo. No, hombre, bueno es. Dice la escritura: mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Es algo deleitoso estar en la casa del Señor, pero con una actitud diferente, con una actitud buena, con un corazón correcto. Y ahí está esa gente que se tapan también y dicen: no, yo estoy mejor que muchos evangélicos. Yo no miento, fíjese que yo no le hago nada mal a la gente. Es más, yo estoy ayudando a la comunidad. Son gentes que andan ayudando, haciendo lo otro, haciendo aquello. Pues a ellos el Señor les dice, ¿verdad? No hay justo ni un uno. No hay bueno ni aún uno. Y toda obra de justicia, dijimos que es como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Pero hay gente que se tapa por obras buenas y dice estar mejor que otros por lo que hacen. Pero no es así. Esa es una trampa del enemigo. El infierno está lleno de gente buena, entre comillas. Escucha, gentes que uno dice son pan de Dios. Pues allá se los está hartando el diablo, le cuento. Perdónenme la expresión, pero viene al caso por la palabra que dije. Pan de Dios. Sí, allá están bien, siendo bien devoraditos. Mire, hermano, tengamos cuidado. Jeremías 2:22, siempre hablando sobre esto de que no hay nadie bueno, hombre, y que a veces lo que hacemos para Dios no es correcto y hacemos tantas cosas para justificar, pero volvemos al punto, estamos indignos ante los ojos de Dios. Jeremías 2:22. Mire lo que dice Jeremías 2:22. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. Eso es lo que hace la gente religiosa.
justificándose, diciendo, no, si yo soy bueno, si hago tales obras, si yo ayudo al vecino, yo cuando veo una ancianita cruzar la calle, yo rápido me tiro a la calle y voy detrás de la ancianita y la conduzco a la acera. O cuando voy en el bus y veo gente embarazada o con niños, inmediatamente yo me paro y le cedo el lugar a la fulana. Buena obra la que hace, pero no por eso usted se va a ganar el cielo. Se ha ganado un nombre en la comunidad, pero su nombre no está escrito en el libro de la vida. Y ahí dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Delante de quién? No delante de los hombres, porque delante de los hombres sí podemos hueler bien, vernos bien, pero delante de Dios, ¿cómo nos huele Él? ¿Cómo nos ve Él? Mi trabajo aquí, hermano, no es formar gente religiosa, sino gente temerosa de Dios, que no le ande huyendo a los hombres, sino que le tema a Dios, hombre. Ese es el trabajo de las congregaciones. No que sean cueva de gente religiosa, sino gente que viene, es cierto, golpeada del mundo, pero viene un proceso de restauración y la vida vieja pasó y todo es hecho nuevo, y ahí van en procesos. Yo no le digo que vamos a ser perfectos aquí en la tierra, jamás de los jamases, porque siempre hay áreas que hay que rendir día a día. ¿Estamos de acuerdo? Claro, aquí no hay santos. Todos estamos en un proceso de santificación que nos va a llevar toda una vida, pero debemos de aprender a ser mejor hoy que ayer. Y mañana yo debo de tener la meta de decir, yo voy a ser mejor que hoy. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Llevarnos de gloria en gloria. De lo bueno a lo mejor a lo excelente, de excelente a la perfección. Pero no que vivamos en una mediocridad constante y que estemos en el fango siempre. Entonces, que Dios nos ayude, amado. Que Dios nos ayude. Entonces, eso tipificaba las hojas de higuera que se habían hecho estos personajes. Se habían tapado con sus propias obras de justicia. Querían aparentar que todo estaba bien, pero no estaba bien. No se les había quitado la pena porque se habían logrado tapar, pero el pecado aún estaba en ellos. Y cuando el Señor vio tal cosa, los confrontó y les dijo: y bueno, ¿y ustedes por qué huyen? Ustedes nunca me huían, algo malo hicieron. Y empezaron a soltar la sopa. Ay, es que esta mujer que tú me diste, le dijo a Adán. Y después la mujer, es que esta serpiente. De ahí se quedó porque la serpiente ya no pudo echarle la culpa a nadie más. Y lo desnudó el Señor y le dijo: ¿y quién te enseñó a ti que estás desnudo? Le dijo. Pero eso es lo que hace el pecado, desnuda al hombre. Se le abren los ojos, empiezan a huir y a ocultarse y a tratar de hacer lo que sea para poder mantenerse ¿qué? Moralmente aceptable en una sociedad, pero de apariencias, porque en realidad ante los ojos del Señor nos vemos tal cual somos. Y Él ya no miraba las hojas de huerta, Él los miraba que habían perdido la inocencia, habían perdido esa gloria, habían perdido la inocencia. ¿Cuál fue el remedio que hizo Jehová aquí? Tuvo que pagar un inocente. Es lo que le digo yo.
Alguien con manos sucias no puede ayudar al que está en cosas sucias. Tiene que estar en una posición elevada para ayudar verdaderamente a esa persona. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Así que la consecuencia de ese pecado incurría en ¿qué? Que ellos tenían que pagar ¿con qué? Con sus vidas, con muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que les platicaba aquí Eva. Pero aquí vemos el incomparable amor de Dios, que prefirió que un inocente muriera y despojar al inocente de su atuendo para dárselo al pecador penitente. Esa es una figura de lo que Cristo hizo en la iglesia por nosotros, la humanidad. ¿Me escucha? De tal manera amó Dios al mundo que dio al Cordero sin mancha, perfecto, y tuvo que desnudarlo para luego vestirnos a nosotros de su justicia, para que ya no estemos desnudos ante el juicio de Dios, sino que ahora el Padre nos ve justos. Nos puede ver personas aceptables, de grato olor, porque Él pagó el precio de tu desnudez. Isaías 53 claramente lo dice. Cuatro, 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Así que aquí el primer sacrificio por el pecado que hizo el Señor, porque fue el primer sacrificio por el pecado y lo hizo Jehová, tuvo que matar a un inocente. No se sabe qué clase de animal fue, pero tuvo que sacrificar a un inocente, desnudarlo de su propia piel para cubrirlo, Adán y Eva, con esa piel que le había arrancado. Lo mismo sucedió con Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Parte del calvario de Cristo, ¿cuál fue? La vergüenza de ser ¿qué? Desnudado. Y por eso es que lo vemos en una cruz colgado y lo pintan con un taparrabo, pero no es nada que ver, estaba desnudo. Quiero que contemple esa figura del Calvario. ¿Por qué estaba sin ropa Jesús? Porque había sido desnudado el Cordero de su piel, de su gloria. La Escritura dice que Él se despojó de su gloria y asumió una frágil, nuestra naturaleza de carne y hueso. Se despojó de la gloria, de lo que Él era. Mire qué grande amor de Dios. Y estando allí en esta situación, Él, hermano, estuvo dispuesto a desnudarse, con tal que esa gloria que Él tenía se nos pegara a nosotros y poder ser aceptados por el Padre. Al punto que la Escritura dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Pero ¿por qué nos invita a tener comunión con aquel Dios santo? Porque ahora ya Dios no ve nuestra desnudez, porque ya no estamos desnudos. Estamos vestidos de la gloria de Dios.
Estamos vestidos de justicia, que es lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Es el amor de Dios, que no tiene comparación, hombre. Nosotros vemos las estampas, ay, qué feo. Mire la figura, contemple. ¿Qué eso significa? Él fue desnudado para darle a usted vestido. Él prefirió que el juicio de Dios, fíjese bien lo que le acabo de decir, como estaba desnudo, ¿qué pasó? El juicio de Dios cayó sobre él. Tanto que dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has? Porque no hay peor juicio para el hombre que sentirse o estar lejos de Dios, quien da la vida. Así que una vez desnudo Jesús en la cruz del Calvario, toda la ira, todo el juicio de Dios cayó sobre ese ser desnudo. Ahí no habían taparrabos, ahí no había nada, por eso mismo, porque estaba representando el pecado de los hombres. Que merecía juicio, que merecía castigo, que merecía la pena máxima, que era morir. Por eso es que Cristo tuvo que morir. ¿Se preguntó alguna vez usted por qué razón Dios no quiso hacer otra forma mejor de salvar a la humanidad? Yo a veces me preguntaba eso. Dice: Señor, ¿por qué tú no ideaste un plan donde tu hijo no tuvo que haber sufrido tanto? Bueno, y hasta el mismo Jesucristo en sus momentos de agonía, si dijo, ¿verdad, hermano? Señor, tú lo puedes hacer todo, tú puedes apartar de mí esta copa. En otras palabras, tú puedes hacer algo más sin necesidad de que yo pase esta copa de dolor. Pero no sea mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y la voluntad de Dios era que se desnudara su hijo, porque estaba el Padre a punto. Fíjese bien, en ese momento, cuando él cedió y dijo: hágase mi voluntad y no la tuya, en ese momento Jehová desnuda al hijo. ¿Me escucha? En ese momento, cuando él acepta la voluntad de Dios, desnuda al hijo de su justicia, de lo que es santo, porque Jesús es santo, hermano. El Cordero sin mancha y sin arruga. He aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, quita el pecado. Vino Jehová, Dios Padre, quita el vestuario de su hijo, mire, y lo deja desnudo. Y ya dijimos que una persona desnuda implica que viene juicio sobre esa persona. No hay nada que lo cubra. En ese momento Jesús estaba completamente expuesto ¿a qué? Al juicio, no de hombres. Uno le echa la culpa a los fariseos, uno le echa la culpa al sacerdote, al sumo sacerdote que los condenó. No. Eso ya estaba profetizado que así tenía que ser. Que se despojara de su gloria, de su vestido, de su atuendo, para que pudiese, ¿qué? El juicio de Dios caer sobre él. Así que cuando el Señor lo despojó de su ropa, porque ahí lo vemos literalmente, no solamente espiritual, sino que literalmente él perdió su atuendo. Y ahí lo vemos desnudo, hermano, crucificado desnudo. Estaba siendo ¿qué? Puesto bajo el juicio de Dios. ¿Y cuál era el juicio de Dios por el pecado? La muerte. Por eso es que él dijo cuando estaba a punto de morir: consumado es. Terminé. La redención del hombre completa. Pagué el precio. Me desnudé para cubrirlo ahora a él. Y tuvo que morir para que ahora usted y yo tengamos ¿qué? Vida eterna. ¿Cómo se llama ese atuendo que hemos recibido? Yo quiero que busque por favor Tito 3:4-7.
Tito 3, 4, 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados. ¿Qué es una persona justa? Una persona que se le ha quitado la culpa y la pena del pecado. Esa es una persona justa. Para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este vestido es el que hemos recibido, un vestido llamado justicia. Somos justos no por obras propias, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque Él tuvo la disposición de desnudarse y dar, ¿qué? Su vestuario, ¿a quién? Al que verdaderamente lo merecía. El que tenía que verdaderamente estar desnudo. Pero Él prefirió desnudarse Él para cubrirlo a usted y a mí. Ese es el amor de Dios. Si usted alguna vez ha cuestionado el amor de Dios, ay, es que tú no me quieres, Señor, ¿y por qué permitiste esto? Yo le invito a que vea la cruz del Calvario. Porque allí se está demostrado el amor que Dios le tiene a usted. Nunca diga que Dios no lo ama. ¿Me escucha? Isaías 61:10. Isaías 61:10. Mire lo que dice. Siempre sobre ese vestuario, fíjese que ya no son hojas, ya no son obras de hombres. No. Dios mismo, quien ha vestido al hombre con un vestuario llamado justicia. Porque ese es lo que era Cristo, justo. Y de esta justicia nos ha vestido Él. Dice allí 61:10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió ¿con qué? Con vestidura de salvación, me rodeó de manto ¿de qué? De justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Se da cuenta que usted ya no está desnudo? ¿Se da cuenta que usted tiene un vestido de novia? Cuídelo, no lo contamine, no lo manche, no lo arrugue. Porque ha costado sangre ese vestuario que ahora usted ostenta. No lo mire así por así, no. Le costó la vida a Jesús derramar toda su vida para que nosotros tuviésemos todo ese vestuario llamado justicia. Así que lo que ande es algo valiosísimo. Yo sé que no lo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero un día le dije, en la esfera espiritual son visibles nuestros atuendos. En la esfera espiritual está visible nuestro atuendo. Yo le digo en el nombre del Señor, no permita que el diablo lo vuelva a desnudar a usted, hombre. Si ahora ya estamos vestidos de la justicia de Dios, no permita que el diablo le quite la ropa como se la quitaron a José. No permita. Cuide lo que tiene. No lo comprometa con cosas del mundo. No vale la pena perder su alma. Cuando una persona ya creyente, aquí voy ya aterrizando, teniendo ya el vestuario, pero de repente somos engañados por el pecado, somos engañados por nosotros mismos, justificando el mal que hacemos y aprobándolo y practicándolo una y otra vez. ¿Qué sucede con ese vestuario? Se nos cae. Y otra vez estamos expuestos ¿a qué? A juicio. Entiéndalo, por favor. Lo que nos protege del juicio es su atuendo. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Pero si peca deliberadamente, el diablo le quita su vestido
Y usted en este momento se expone al juicio inmediato que conlleva ese pecado, que es la muerte. Por eso es que dice en Hebreos 10:26 esto, para los que practican pecado. Fíjese bien, sabiendo que está mal, sabiendo que no es grato, han caído en el engaño del pecado y lo están practicando. Mire lo que pasa. Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos, ¿qué dice allí, amado? Porque si pecaremos voluntariamente, aquí no es cuestión, ay, que me obligaron. Es que las circunstancias me orilló a hacer lo malo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escuche bien esto. Ya no queda más sacrificios por los pecados, sino que, ¿por qué queda una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios? ¿Por qué queda expuesto a eso? Porque el pecado ha desnudado a esa persona. Le ha quitado ese vestuario de gloria que Dios le dio y lo dejó como Adán y Eva, una vez más como al principio, desnudo. ¿A qué? Al juicio de Dios. Mire, si Dios no nos consume ahorita, es porque la sangre de Cristo está sobre nosotros, hombre. Es porque la justicia de Cristo ha venido impregnado en nuestras vidas. Pero ahí claramente dice que una vez practicado el pecado de una forma voluntaria, nos exponemos a una horrenda expectación de juicio. Quiere decir que usted se expone lo que le platique juicio. No le va a venir algo bueno. ¿Por qué cree que los de Corinto estaban muriendo? ¿Por qué cree que Ananías y Zafira murieron? Porque fueron en un momento dado desnudados, engañados por el pecado, y pagaron con su propia vida. ¿Me escucha? Porque alguien tiene que pagar por el pecado. Si usted voluntariamente rechaza el sacrificio de Cristo, al pecar deliberadamente, lo que está haciendo es despojándose. No se lo despojan, usted mismo se desviste. Y dice, bueno, aquí estoy, expuesto a la ira de Dios. Claro que no lo decimos así, pero así está la cosa aquí. Así es tal cual como dice. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuántos de nosotros hemos conocido la verdad aquí? ¿Cuántos de nosotros está expuesta a la verdad? Levanten la mano, quiero ver. Yo creo que no hay ninguna alma aquí que no ha sido expuesta a la verdad. Pero si aún conociéndola, usted decide ir por el camino del mal, usted se quita ese atuendo carísimo que le costó la vida a Jesús. Usted la rechaza, usted diciendo, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Lo que dice aquí, mire, el versículo 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda? ¿Qué es eso? Y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mire qué es lo que hacemos cuando pecamos deliberadamente.
consideramos la sangre de Cristo inmunda. La pisoteamos. Usted me puede decir a mí, no, hermano, como yo, no, ay, que Dios me libre, que Dios me ampare, como yo voy a hacer semejante cosa, como yo voy a blasfemar contra Dios. Este es lo que hacemos cuando pecamos. No nos importa la sangre de Cristo, la pisoteamos, decimos, me importa poco el sacrificio que Cristo hizo. Y en este momento tú te desnudas y te pones chuloncito. Estás ahí, ¿a merced de quién? De la ira de Dios. Porque alma que peca, esa muere. ¿Me escucha? Eso le pasaba a la Odisea. Eso le estaba pasando a la Odisea. En un momento dado se habían quitado ¿qué? Su vestido de justicia. Se habían quitado su vestido de justicia y ahora estaban ¿qué? Desnudos. Por eso es que dice ahí, ¿no te has dado cuenta que estás desnudo? Le dice. El pecado constante y deliberado de esta iglesia había hecho apartar el atuendo de justicia que ellos tenían y quedar así, desnudos una vez más y expuestos a la ira de Dios, tal cual dice ahí en Hechos, en Hebreos 10, 26 al 29. Yo le invito a que lea y relea esos versículos. El que no quiere el sacrificio de Cristo, usted va a tener que pagar entonces con su propia vida. Si usted rechaza el sacrificio de Cristo, usted va a tener que pagar entonces con su propia vida. Porque vuelvo al punto, la paga del pecado es muerte. Cristo murió para que usted viviera, pero si rechaza la muerte de Cristo, alguien tiene que pagar por el pecado que usted está haciendo. ¿Me escucha? Alguien tiene que pagar por el pecado que usted está haciendo. Y si rechaza lo que Dios le ha provisto para limpiarse y se niega a aceptar ese atuendo, entonces usted va a tener que pagar con su propia vida ese pecado. Y por eso es que la Odisea estaba desnuda. Pero el Señor le dio Yo quiero que vayamos rápidamente a Apocalipsis 3. A mí me encanta Dios porque es cierto, Dios es duro a veces para hablar, hermano. Yo he citado aquí palabras bastante fuertes que no son mías. No son mías. Así que no se enoje conmigo. Yo no escribí la Biblia. Yo simplemente estoy exponiéndola. Ahí arréglese usted con el escritor. Dice ahí en Apocalipsis 3, volvamos otra vez. Dice, mire lo que le dice el Señor, la alternativa que le da el Señor. Versículo 18, 3:18. Y dice ahí, y vestiduras blancas. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. ¿Para qué? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de ¿qué? De tu desnudez. En otras palabras, le está diciendo el Señor, para que vuelvas otra vez a cubrirte de mi justicia, para que vuelvas otra vez a sentirte protegido y seguro, tú debes de arrepentirte. Por eso es que le dice aquí a la iglesia lo siguiente. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? ¿Y qué? Esa es la forma de volver otra vez a cubrirnos. Reconocer que yo he pecado, arrepentirme de corazón, que es arrepentimiento, un cambio de pensamiento. Yo dejo de practicar esto y lo dejo y voy en pos de lo correcto. Eso es una persona arrepentida, no con remordimiento.
Una persona con remordimiento solo llora y llora y llora y llora y llora. Es una Magdalena, pero no arregla las cosas. Una persona arrepentida no, está llorando, pero también, hermano, está con disposición de decir: Señor, hasta aquí. Esto hasta aquí queda, porque no quiero quedar yo ahí también. Amén, iglesia. Esa es la forma de volver a vestirnos, que nos arrepintamos. Y Él va a estar más que deseoso de perdonar nuestros pecados. ¿Me escucha? En Isaías capítulo 1, ya voy terminando. Isaías capítulo 1 dice lo siguiente. El Señor habla y dice 16, 18: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como ¿qué? Blanca lana. ¿A qué los está llamando el Señor? Al arrepentimiento. A que volvamos a la sangre del Cordero derramada, que tiene poder aún para limpiar pecados. Es lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para borrar, y no solo borrar, quitar la mancha del pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando estamos arrepentidos, se activa otra vez la coraza de protección. Y ya no estamos bajo juicio, una vez estamos bajo la misericordia de Dios. ¿Que puedan venir consecuencias de nuestros actos? Sí, pueden venir. Pero la mayor consecuencia, que es la muerte física y espiritual, esa ya no te llega. ¿Me escucha? Oh, qué gran amor del Padre. Yo quiero que vamos a escuchar una alabanza. Y yo voy a pedir que apaguen esta luz de aquí para que podamos nosotros escucharla, porque habla de esto. Y yo quiero que usted se deje ministrar. Yo te voy a decir cuando empiece a funcionar. Que se deje ministrar por ella. Porque habla de ese amor tan incomparable. Que suene. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.